Queridos míos, ¿alguna vez se han preguntado qué secretos oscuros pueden esconder detrás de la imagen impecable de una princesa? Esa mujer que todos admiraban, que parecía tenerlo todo: sangre noble, palacios, fama y hasta armarios llenos de carteras Dior. Pero, ¿y si les digo que todo eso era solo la superficie? Que detrás de esa sonrisa había tormentos, traiciones y un destino que parecía escrito, como si ella misma hubiera previsto el terrible final que la esperaba en un accidente de coche. ¿Por qué Diana murió justo cuando parecía que por fin su vida empezaba a encaminarse? ¿Y qué papel jugó su esposo en todo esto? ¿De verdad fue un accidente? Quédense conmigo, porque esta historia no tiene respuestas fáciles, y lo que voy a contarles les va a dejar helados. Diana Spencer vino al mundo un 1 de julio de 1961, en un lugar llamado Park House, una casita modesta dentro de la finca de Sandringham, propiedad de la reina Isabel II. No eran dueños del lugar. Su padre, John Spencer, simplemente lo alquilaba. Pero, ojo, no estamos hablando de nuevos ricos ni de gente cualquiera. La familia Spencer era parte de la vieja aristocracia inglesa, con raíces que se remontan al siglo X. Sus antepasados habían sido terratenientes, políticos y caballeros, siempre cerca del poder y del trono. Durante generaciones, sus familiares habían ocupado cargos importantes en la corte, desde consejeros reales hasta pajes y encargados de los establos. De hecho, el papá de Diana, Edward John Spencer, fue viceconde y luego conde Spencer, y antes de heredar ese título, trabajó como conestable para el rey Jorge VI y más tarde para la reina Isabel II. No se trata de un trabajo cualquiera. Ser conestable en la corte británica significaba ser un oficial honorario, alguien muy cercano al monarca, presente en ceremonias oficiales, cacerías y viajes de estado, una posición reservada para la aristocracia más selecta. Así que, queridos míos, el padre de Diana sabía bien lo que era el poder desde adentro. La mamá de Diana, Frances Kidd, tampoco era una mujer cualquiera. Su padre era barón Fermoy y su madre, la abuela de Diana, fue dama de compañía de la reina madre, es decir, la mamá de Isabel II. Era una relación de mucha confianza y cercanía, una mujer que aconsejaba y acompañaba a la reina en sus viajes y decisiones importantes. Por eso, Diana no llegó a la familia real desde un lugar bajo. Ella ya formaba parte de ese círculo, aunque no con corona en la cabeza, sí con un apellido y un linaje que la posicionaban muy alto en la sociedad. Por eso la familia Windsor al principio la veía como una candidata ideal para casarse con el heredero al trono. Buena familia, reputación impecable y aparente docilidad. Pero nadie sabía que esa chica aristócrata, criada en un ambiente frío y rígido, se convertiría en el mayor desafío para la monarquía desde la abdicación de Eduardo VII. Ahora, un detalle que no podemos pasar por alto es su infancia, porque ya saben, la niñez marca para siempre. Diana creció en un ambiente donde las emociones estaban contenidas, casi reprimidas. Tenía un hermano, Carlos Spencer, que luego sería conde, pero lo que realmente marcó su vida fue la soledad causada por la separación de sus padres. Su papá, Edward, era un hombre tradicional, criado en la idea de que hacía falta un heredero varón para continuar el linaje y las posesiones. Tenía 2 hijas mayores, Sarah y Jane, pero ninguna era varón, así que cuando nació Diana, dicen que ni siquiera fue a verla al hospital. Aunque nadie decía nada en público, la atmósfera en casa era tensa. Edward culpaba a Frances por no darle un hijo varón y empezó a beber mucho. Y aquí es donde empieza lo feo. Aunque no hay pruebas de violencia física, en su círculo corrían rumores de sus explosiones de ira, de noches de borrachera en las que era imposible hablar con él. Frances se convirtió en una prisionera de esa situación. Cuando finalmente nació el hermano varón, Carlos, parecía que la cosa se estabilizaba un poco. Curiosamente, la madrina de Carlos fue nada menos que la reina Isabel II, lo que demuestra lo cerca que estaba la familia Spencer de la corona. Pero ese matrimonio ya estaba roto. En 1967, la mamá de Diana conoció a Peter Shand Kidd, un hombre guapo y acomodado que se dedicaba al negocio de papeles pintados. No era aristócrata, pero tenía algo que Frances no había encontrado en su esposo:
atención, sensibilidad y ese sentimiento de ser vista y valorada. 2 años después, Frances tomó la valiente decisión de dejar a Edward y llevarse a los niños con ella. Imagínense el escándalo. Una mujer que abandonaba la aristocracia para estar con un comerciante rompía no solo las reglas sociales, sino todo un código de lealtad de clase. El divorcio fue un proceso brutal, lleno de tensiones, y aquí es donde quiero que piensen un momento. Diana creció en un mundo de privilegios, sí, pero también de soledad, conflictos familiares y expectativas enormes. Todo esto la moldeó de una manera que pocos pudieron entender. Más adelante, cuando se casó con Carlos, parecía que había encontrado su lugar, pero las cosas no serían tan simples ni tan felices como parecía. Porque detrás de la corona, detrás de los flashes, se escondía una mujer que luchaba con sus demonios, con un esposo infiel y un destino que nadie pudo evitar. ¿Quién realmente quería que Diana callara para siempre? ¿Y qué secretos ocultó ese accidente que se llevó su vida? Eso, queridos míos, se los contaré en la próxima parte. Pero recuerden, en esta historia no hay casualidades, solo piezas de un rompecabezas que aún estamos intentando armar. Queridos míos, ¿se han preguntado alguna vez qué se siente cuando la propia familia te da la espalda en el momento más oscuro? Porque eso fue justo lo que le pasó a Frances, la madre de Diana Spencer. Imagina perder la custodia de tus hijos, tu lugar en la sociedad y tu reputación en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que realmente rompe el corazón es descubrir que tu propia madre, la baronesa Fermo, decidió apoyar al yerno, asegurando en el tribunal que Edward, el padre de Diana, era un hombre responsable y que Frances no estaba capacitada para cuidar a sus hijos. ¿No es demasiado cruel? Pues esta es solo la punta del iceberg de una historia que marcaría para siempre la vida de Diana. Diana tenía apenas 6 años cuando quedó atrapada en medio de esa tormenta familiar. No solo perdió a su madre, sino también la seguridad emocional que un niño debería tener. Según cuentan, fue en ese momento cuando comenzó su temor al abandono. No se trataba solo de que su madre se marchara, sino de que nadie se preocupó por cómo ella se sentía realmente. De repente, se vio sola con su padre, cuidadoras y un mundo que le era ajeno y frío, porque Edward era un hombre extremadamente distante, cerrado y autoritario. Más adelante se casó de nuevo con una mujer a la que Diana detestaba profundamente, a quien llamaba Fuego del Infierno, y con la que jamás logró una relación de aceptación. Esto no era solo una pelea por la atención del padre, sino la continuación de una herida que no cicatrizaba. La sensación de que otras mujeres entraban y salían de su vida sin que ella tuviera control alguno. ¿Y la relación con su madre? ¿Se arregló alguna vez? No, queridos, jamás. Aunque se veían y hablaban, había un muro de distancia y frialdad entre ellas. Diana guardaba cierto resentimiento hacia Frances. Sentía que su madre la había abandonado, que no había luchado por ella, e incluso, algo que sorprende, que más tarde parecía tener celos del éxito de su hija. Cuando Diana se casó con Carlos, la madre no se convirtió en su confidente, sino en una espectadora, a veces hasta crítica. Sus conversaciones eran tensas, llenas de emociones reprimidas y palabras no dichas. Diana sabía que no podía contar con Frances para apoyarla de verdad. Ahora, fíjense en esto. En medio de ese ambiente tan difícil y emocionalmente frío, creció una mujer que millones de personas llegarían a ver como el símbolo de la empatía y la ternura. Pero no fue la ternura la que la formó, fue el dolor, el abandono y una necesidad profunda de ser amada. En la escuela, Diana tuvo algunos problemas, en parte por su situación familiar. No era una estudiante brillante, pero sí destacaba por su compasión hacia los demás. Sus compañeros recuerdan que siempre ayudaba a los más débiles, que tenía esa especie de aura que atraía sin saber cómo. Eso fue lo que luego el mundo entero conocería como el aura de Diana. Asistió a las mejores escuelas con internado, donde empezó a ganar algo de confianza, aunque su baja autoestima la acompañó toda la vida. Era alta, torpe, un poco tímida, nunca se consideró hermosa, pero tenía una intuición para entender las emociones de los demás. Un colaborador real diría años después que era la menos real de los Windsor, y por eso la más humana. Y qué cierto es eso. Siempre que veo videos de Diana, noto en ella esa sensibilidad auténtica, espontánea, y esa sonrisa sincera que no se puede fingir.
Con apenas 16 años, Diana conoció al príncipe Carlos. Curiosamente, él no estaba para nada interesado en ella al principio. De hecho, salía con su hermana mayor, Sara. Diana lo observaba desde lejos, sin imaginar que años después sería su esposa. En ese momento, ella era solo una chica de familia rota que aprendió demasiado pronto que la confianza es un lujo y que el amor es un riesgo que casi nunca vale la pena. ¿Y qué pasó con Carlos y Sara? No funcionó. ¿Por qué? Porque Sara tenía algo que la corte odiaba, una sinceridad brutal. En una entrevista con un periodista, Sara soltó una frase que fue como firmar su sentencia para la realeza. No después de la boda de Carlos, y no importa si él fuera rey de Inglaterra o un basurero. Añadió que no le importaba el estatus, sino los sentimientos, y que no quería ser sometida a presiones. Eso explotó en la prensa y desató un escándalo en el palacio. La monarquía no podía permitir que alguien despreciara públicamente el título del príncipe. Carlos, se dice, se enfureció y le envió un mensaje directo y corto. Hiciste algo increíblemente estúpido. Fin del cuento para Sara. Fue eliminada de la lista de candidatas, pero aquí viene lo curioso. Fue precisamente Sara quien presentó a Diana a Carlos, sin saber que su propia hermana terminaría ocupando el lugar que ella pudo haber tenido. Años después, Diana recordaría con ironía: mi hermana se le pegó como una erupción en todo el cuerpo. Pensaba, Dios, él debe odiarlo. Yo me mantuve alejada. Era gordita, sin maquillaje, nada especial, pero sí ruidosa y segura de mí misma. Y creo que eso fue lo que le gustó. Los medios sugirieron que Sara sentía celos y resentimiento porque Diana le había robado a su futuro rey, aunque luego ella misma reconoció que Diana encajaba mejor con Carlos y que al final fue bueno así. Durante años, Sara fue su confidente leal y discreta, sabiendo que en la corte el silencio vale más que la palabra. La relación entre Carlos y Sara fue cordial, incluso cercana, pero terminaron sin rencores, conscientes de que la situación los había superado a ambos. Sin embargo, esa aparente calma se fue al traste cuando el matrimonio de Diana y Carlos comenzó a desmoronarse. Cuando anunciaron su separación oficial, Sarah enfrentó una prueba de lealtad que para una familia aristocrática era como un examen de conciencia brutal. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura y compleja, queridos. ¿Qué hará Sarah? ¿Tomará partido por Diana o por Carlos? ¿Seguirá siendo la discreta confidente o romperá el silencio? Porque en las familias de la nobleza, las alianzas y traiciones se tejen con un hilo muy fino, y cada decisión puede cambiar el destino de muchos. Así que acuérdense bien de este detalle, porque todo está a punto de complicarse mucho más. Queridos míos, ¿alguna vez se han preguntado qué secretos oscuros se esconden detrás de los muros del palacio? ¿Y si las apariencias de un cuento de hadas esconden traiciones y silencios dolorosos? Hoy les voy a contar una historia que mezcla amor, poder y desengaño. Una historia que nos muestra cómo la lealtad puede romperse por miedo y cómo un compromiso puede ser mucho más que un simple sí, acepto. Así que empecemos por el principio, porque aquí hay que entender bien a quiénes estamos hablando. Diana Spencer, la joven y aparentemente inocente futura princesa de Gales, y su hermana Sara, cuyo marido Neil trabajaba muy cerca de la reina. Fíjense en este detalle. Neil estaba en la corte, y eso significaba que Sara no podía permitirse un lujo tan grande como apoyar públicamente a Diana cuando ésta se estaba distanciando peligrosamente del protocolo oficial. Imagínense la presión, que una declaración a favor de Diana podía costarle a Neil no solo su trabajo, sino también todos los privilegios y la estabilidad por la que habían luchado años. ¿Y qué hizo Sara? Cortó cualquier contacto con Diana. Durante meses, ni una palabra entre ellas. Un silencio que no solo dolía, sino que gritaba más fuerte que cualquier pelea. Para Diana fue un golpe brutal, porque venía de alguien que creía parte de su círculo íntimo, no de un enemigo. Pero volvamos un momento a ese inicio tan importante. La relación entre Carlos y Diana, que no fue para nada como nos la pintan en las películas románticas. Cuando Carlos conoció a Diana por primera vez, ni siquiera estaba en sus planes como futura esposa. Ella tenía una cara muy juvenil, un estilo poco pulido y esa inocencia que ahora conocemos bien.
Carlos la notó, sí, pero nada indicaba que años después ella sería su esposa. Diana le contó a una amiga que aquel hombre era el más triste que había visto en su vida. Y claro, en 1980, cuando Diana tenía 19 años, Carlos volvió a fijarse en ella. Vivía en Londres con varias compañeras de piso y trabajaba como asistente en un jardín de infancia. Era callada, discreta, y su apellido aristocrático, junto con una reputación intachable, la convertían en una candidata perfecta para la familia real. Carlos, por su parte, estaba sin esposa y bajo una presión enorme. La reina, el príncipe Felipe y toda la maquinaria real esperaban que por fin se asentara. Pero aquí está lo interesante. Las mujeres que había conocido hasta entonces tenían un pasado demasiado escandaloso para la familia real. Modelos, actrices, mujeres de la alta sociedad que disfrutaban la vida y las fiestas, algo que el palacio no podía tolerar. Carlos era como el típico Don Juan británico, un verdadero galán con fama de mujeriego. Algo difícil de creer, pero cierto. Él podía tener una reputación así, pero su pareja debía ser pura, como una lágrima. Y ahí apareció Diana, joven, ordenada, dócil. La monarquía quería eso, no amor. Y así empezaron a salir juntos. Carlos llamaba, escribía, la invitaba a salir. Para Diana era un mundo nuevo. Nunca antes la habían adorado así. Sus compañeras de piso contaban que después de cada encuentro con el príncipe, Diana volvía emocionada pero insegura, sin saber cómo actuar, mientras el palacio la observaba con lupa, analizando cada paso. Luego llegó la invitación para ir al castillo de Balmoral, la residencia de la reina en Escocia. La reina Isabel y el príncipe Felipe, dicen, la apreciaron, pero el ambiente estaba cargado, tenso, difícil de ignorar. Poco después, en 1981, la noticia explotó. Anunciaron su compromiso. Diana tenía solo 19 años, sin preparación para ser princesa, pero nadie le preguntó si estaba lista. La declaración fue en público, frente a cámaras y periodistas, con un tono incómodo y artificial. Y aquí viene lo mejor. Un periodista preguntó algo que se volvió símbolo de su matrimonio. Preguntó a Carlos, ¿están enamorados? Diana sonrió y dijo que sí, por supuesto. Pero Carlos respondió con esa frase que dejó helada a toda Gran Bretaña, lo que eso signifique. ¿Se imaginan? No fue un error ni una metida de pata, fue un mensaje claro. Para Carlos no era amor, era una misión, un matrimonio arreglado. Ya estaba muy cerca de Camila, de quien les hablaré luego. Y hablando del famoso anillo de compromiso de Diana, sorprendió que ella misma lo eligiera de un catálogo de la joyería Gerard, por un valor de 47.000 libras, con 14 diamantes rodeando un zafiro de 12 quilates de Ceilán. Eso causó revuelo porque no era único ni personalizado. Cualquier rico podía comprar uno igual. Al parecer, a la reina no le gustó nada. Diana, sin saberlo, rompía las reglas de la corona y mostraba que no sería la princesa que esperaban. Después del compromiso, Diana se mudó al palacio de Buckingham, pero la adoración se transformó en asfixia. Vivía sola en su apartamento, sin conocer a nadie, sin poder hablar por teléfono sin control, cada palabra vigilada, cada movimiento analizado. Los periodistas acampaban fuera, los paparazzi no la dejaban ni respirar. Ella misma dijo que se sentía como una oveja llevada al matadero, y ahí comenzaron sus trastornos alimenticios. Pero lo peor estaba por llegar. Días antes de la boda, encontró una pequeña caja en uno de los apartamentos, con una pulsera que tenía las iniciales F y G, que significaban Fred y Gladys, los apodos secretos de Carlos y Camila. No era un regalo para ella, sino un recuerdo para Camila, la amante de Carlos con la que nunca cortó la relación. Para Diana fue un choque brutal. Se sintió traicionada y abandonada, igual que cuando sus padres se divorciaron. Y según ella misma contó, ese fue el momento en que quiso renunciar a la boda, pero no pudo. Tenía solo 19 años y la presión era demasiado fuerte. Llegó el gran día, el 29 de julio de 1981, pleno verano, con el mundo mirando Londres. Diana cumplía 20 años, Carlos tenía 32. Ella era la chica con un pasado tan limpio como el palacio exigía. Él, un príncipe con un equipaje emocional enorme,
y una amante a la que no podía dejar. Todo debía parecer perfecto, como un cuento de hadas. La ceremonia no fue en la abadía de Westminster como manda la tradición, sino en la Catedral de San Pablo, porque era más grande y podía albergar a más gente. Y aquí es donde se pone feo, queridos míos. Porque detrás de esa boda de ensueño había secretos, desilusiones y un destino que nadie podría haber imaginado. Pero eso ya se los contaré otro día. ¿O será que ustedes ya sospechan qué pasó después? ¿Te imaginas un momento que paraliza a todo un país, que hace que cientos de miles de personas salgan a la calle y que casi 1.000 millones lo vean por televisión? Un evento tan grandioso que el gobierno decide regalarte un día libre y que se convierte en una auténtica fiebre de recuerdos, merchandising y hasta supersticiones en un vestido. Pues esto fue lo que pasó en la boda de Diana Spencer con el príncipe Carlos. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de cuento de hadas? ¿De verdad fue un día de felicidad o solo una puesta en escena para ocultar un drama que se avecinaba? Quédense conmigo, porque lo que viene es un viaje al corazón de una historia que todos creen conocer, pero que tiene muchas sombras por descubrir. Diana Spencer, una joven veinteañera con una vida relativamente tranquila, entró de lleno en la maquinaria imparable de la monarquía británica el día que aceptó casarse con Carlos, el heredero al trono. La boda no fue cualquier boda, fue un espectáculo de proporciones épicas. Más de 3.500 invitados, 600.000 personas en las calles, y se calcula que 750 millones de espectadores la vieron en televisión alrededor del mundo. ¿Pueden imaginar esa presión? Tanto que en Reino Unido decretaron un Bank Holiday, un día festivo para que nadie tuviera excusa de no ver semejante evento. Y ahí estaba Diana, bajando de la carroza con un vestido que pasó directo a la historia, diseñado por David y Elizabeth Emanuel. Ese vestido era un sueño de princesa, bordado a mano con 100.000 perlas, mangas abullonadas y una cola de más de 7,5 metros, la más larga en la historia de las bodas reales. Pero ojo a esto, el vestido era tan largo que se arrugó dentro de la carroza y tuvieron que arreglarlo de urgencia justo antes del altar. Y no es para menos, Diana, bajo la presión y el estrés, había adelgazado tanto que los diseñadores tuvieron que hacer ajustes constantes. Solo en las últimas semanas perdió 10 centímetros de cintura. El vestido tenía detalles que parecían sacados de un cuento de supersticiones y tradiciones. Una pequeña cinta azul cosida en la cintura, junto con una herradura de oro en la etiqueta, símbolos de buena suerte y fidelidad en el matrimonio. También llevaba un encaje antiguo que perteneció a la reina María, un guiño a la continuidad y el vínculo con la monarquía. Y por supuesto, los pendientes de diamantes que le prestó su madre, cumpliendo con el algo prestado. Todo estaba pensado para conjurar la suerte. Pero, queridos míos, ¿y si la suerte no era suficiente para lo que venía? Diana usó su perfume favorito, Kelky Fleer de Vigon, ese día tan especial. Pero aquí hay un detalle curioso. Manchó su vestido con el perfume y tuvo que esconder la mancha con el ramo durante toda la ceremonia. Un simple accidente o un símbolo de que algo andaba mal. Porque mientras todos miraban el espectáculo, ella llevaba una enorme carga emocional. La noche anterior apenas había dormido y la mañana de la boda tenía dolor de estómago y mareos. No solo por los nervios, sino porque sabía que Carlos todavía no había cerrado la puerta con otra mujer, Camila. Durante la ceremonia hubo varios tropiezos. El vestido era tan pesado que Diana apenas podía caminar y tenía que dar pasitos cortos para no caerse. Y aquí viene una joya que me encantó. Al momento de decir sus votos, Diana se equivocó y cambió el orden de los nombres de Carlos, diciendo Philip Charles Arthur George en lugar de Charles Philip Arthur George. Pero lo más impactante fue que Diana se negó a decir esa palabra que durante décadas había sido parte del voto de las novias reales: obediencia. La joven de 20 años logró que el arzobispo la sacara del juramento, un gesto que rompió con una tradición centenaria y que muchos vieron como una señal de rebeldía y valentía. Fíjense en esto. En la multitud de invitados estaba Camila, con un sombrero blanco, y Diana la vio de inmediato.
sabía que Carlos había insistido en que ella estuviera allí. Más tarde, en grabaciones privadas, Diana confesó que al verla sintió un vacío imposible de describir. En ese momento, supo que el matrimonio era solo una formalidad, un trámite sin corazón. Los recién casados recibieron unos 600 regalos oficiales, desde un samovar antiguo del presidente de la Unión Soviética hasta una taza de porcelana con la imagen de Diana. Pero la fiesta y el banquete oficial en el Palacio de Buckingham no fueron la celebración que todos imaginaban. En privado, la noche de bodas fue un desastre emocional. Algunos miembros de la familia real contaron que la pareja ya estaba emocionalmente separada desde el principio. Carlos frío y distante, Diana rota, perdida y con la amarga sensación de haber cometido un error del que no había vuelta atrás. La prensa británica llamó a esa boda la del siglo, y de la noche a la mañana, Diana se convirtió en la mujer más fotografiada del mundo. Pero detrás de las cámaras y los flashes, en los muros del palacio, comenzaba un proceso lento y doloroso de destrucción. Diana era demasiado humana, demasiado real, demasiado emocional para ese ambiente rígido y frío. Carlos, en cambio, estaba demasiado atado a alguien que nunca desapareció de su vida. Conforme pasaban los meses, la desesperación de Diana crecía. Carlos la evitaba, hacía lo mínimo y luego seguía con su propia vida, dejando a Diana en un papel secundario. Cuando llegó su primer embarazo, que el mundo recibió con emoción y esperanza, para Diana fue un tiempo de soledad profunda y crisis. Sufría de náuseas insoportables, pérdida de apetito y miedo creciente. Su cuerpo reaccionaba con vómitos, bulimia e insomnio. Ella misma contó que no podía comer, dormir ni respirar sin sentir pánico. Y mientras eso pasaba, todos analizaban cada centímetro de su barriga, especulaban sobre el sexo del bebé y el nombre, como si fuera un estreno teatral y no la vida de una mujer que estaba sufriendo. Y en todo ese caos, faltaba lo esencial, el apoyo de Carlos, que estaba distante y ajeno, mientras la tensión entre ellos crecía hasta volverse insoportable. Queridos míos, esta historia no es solo la de una boda de cuento de hadas, sino la de un amor que nunca fue, de una princesa atrapada en un mundo que no la entendió y que la fue destruyendo poco a poco. Y si la verdadera desgracia no fue el final, sino ese principio disfrazado de alegría, piénsenlo bien, porque detrás del brillo y la pompa, la oscuridad siempre estuvo ahí, esperando. Queridos míos, ¿se imaginan lo que debe sentir alguien que, en medio de un matrimonio que se desmorona, llega a lanzarse por las escaleras en un intento desesperado de llamar la atención? Pues eso le pasó a Diana, la princesa de Gales, cuando estaba embarazada de 4 meses y tras una pelea fuerte con Carlos, decidió tirarse por las escaleras de Sandringham. Por suerte, ni ella ni el bebé sufrieron heridas graves, pero ese gesto fue un claro grito de auxilio que, tristemente, nadie entendió en el palacio. Carlos, según cuentan los biógrafos, reaccionó con frialdad y el personal pensó que era simplemente un ataque de histeria, no un pedido real de ayuda. Ya les adelanto que ese detalle va a importar más adelante. Cuando nació William, por un momento pareció que la oscuridad se disipaba. Diana se enamoró de su hijo desde el primer instante y repetía que ser madre era la única vez que se sentía en paz consigo misma. Carlos hasta pareció más cariñoso, más cercano, como si la llegada del bebé calmara un poco las tensiones. Pero fue un espejismo que no duró mucho. Diana cayó en una depresión posparto, y una vez más, su sufrimiento mental chocó con la indiferencia de Carlos, porque en la familia real no había espacio para las emociones reales, solo para sonrisas estudiadas y negar todo lo que no encajara en el guión. Luego llegó Harry, el hermano que Diana tanto deseaba para William. Pero aquí la historia se puso aún más complicada. Carlos no mostró el mismo entusiasmo que con su primer hijo. De hecho, sus cercanos cuentan que él esperaba una niña, y poco después del nacimiento bromeó, aunque con un tono que dejaba entrever decepción, sobre que no le gustaban los rizos rojizos de Harry. Para Diana, otro golpe bajo. No podía contar con el apoyo ni la comprensión de su esposo, que se distanciaba cada vez más, enfocándose en sus deberes y, claro, en su relación con Camila. Mientras tanto, Diana se hundía en sus trastornos alimentarios
y trataba de llenar ese vacío emocional con compras lujosas y amistades con personajes famosos, lo que solo le ganó más enemistades en el palacio. Y aquí es donde se pone feo, queridos míos. Hasta ese momento, la reina y Carlos eran las estrellas del espectáculo, pero de repente apareció alguien que les quitó un poco ese protagonismo: Diana. Ella brillaba en las portadas de todas las revistas. ¿Se acuerdan de su famoso baile con John Travolta en la Casa Blanca? Fue un momento icónico. Nancy Reagan, sabiendo lo popular que era Travolta y lo mucho que a Diana le gustaban películas como Fiebre del sábado por la noche y Grease, organizó una sorpresa. Durante una cena, le pidió a Travolta que invitara a Diana a bailar. Ese baile se volvió histórico, una señal de que, aunque atrapada en una jaula dorada, ella podía volar alto, y de verdad. Tanto que hubo alguien del séquito real que se preocupó porque se rumoraba que Diana y Travolta podrían bailar juntos otra vez, y eso habría sido un escándalo para la imagen de la corona. Intentaron evitarlo, pero las habladurías ya estaban en marcha. Diana también se hizo amiga de Elton John, con quien compartía no solo la pasión por la música, sino una sensibilidad profunda. Juntos apoyaron campañas contra el VIH y lucharon contra la estigmatización de los enfermos. De hecho, ambos lloraron juntos en el funeral de Gianni Versace. Diana estuvo en primera fila y no era un acto calculado. Ella simplemente era ella misma. Hablando de Versace y moda, les cuento que el estilo de Diana fue evolucionando. De esos trajes conservadores a conjuntos que marcaron tendencia y que hoy se consideran el epítome del estilo old money. ¿Recuerdan la famosa vestido de la venganza? Esa pequeña prenda negra que usó la misma noche en que Carlos admitió públicamente su romance con Camila. Fue un mensaje clarísimo. ¿Y qué? Ahora me van a mirar a mí, a admirarme. Ya no soy una víctima ni solo una esposa. Es mi momento. Cada detalle contaba. Sus perlas, collares, broches. Por ejemplo, tomó el broche de la reina madre y lo transformó en un choker con perlas, rompiendo tradiciones y haciendo de esa joya un símbolo de rebelión. Y la historia de la icónica bolsa Lady Dior no se queda atrás. En 1995, Diana fue invitada a París acompañando al presidente francés Jacques Chirac y su esposa Bernadette. Bernadette quiso regalarle algo especial, de lujo y francés, así que contactó a la casa Dior para crear una bolsa exclusiva para Diana. Dior no diseñó un modelo nuevo, sino que rescató un prototipo llamado Sushu, que aún no estaba a la venta. Diana fue la primera mujer en el mundo en tenerla y se enamoró al instante. La llevaba a todas partes: reuniones diplomáticas, estrenos, conciertos benéficos e incluso en sus looks más casuales. Sus fotos con esa bolsa dieron la vuelta al mundo. Tenía Lady Dior en varios colores y tamaños, Pero su favorita era la mediana negra con acabados dorados, la que más usaba. La demanda fue tan grande que en 1996 Dior lanzó oficialmente el modelo bajo el nombre Lady Dior en homenaje a la princesa. Sobre su imagen, cada mañana, Diana comenzaba limpiándose el rostro, aplicando una crema ligera y apenas maquillándose las pestañas. Su maquilladora, Mary Greenwell, decía que Diana no quería verse como una princesa, sino como ella misma, solo más valiente. Siempre apostaba por la naturalidad máxima. Su peluquero, Sam McKnight, confesó que cada cambio de peinado era precedido por un suspiro silencioso. Cambiaba su cabello cuando no podía cambiar su vida. Y aquí no puedo evitar reflexionar con ustedes. ¿No les pasa que cuando uno se corta o tiñe el pelo es porque necesita un cambio profundo? Pues con Diana fue igual. Además, adoraba los perfumes, como ya mencioné. Así que, queridos, detrás de esa figura pública glorificada, había una mujer luchando contra sus demonios, buscando ser ella misma en un mundo que parecía empeñado en encasillarla. ¿Y si todo este brillo y glamour escondían un grito silencioso de auxilio que nadie quiso escuchar? Piénsenlo, porque esta historia tiene muchas capas y cada detalle cuenta. Queridos míos, ¿sabían que Diana tenía un pequeño ritual casi secreto con sus perfumes favoritos? No eran cualquier fragancia, sino unas que llevan más de un siglo en el mercado,
como aquellas flores de la boda que todavía se venden después de 112 años. Y no solo eso, también adoraba un perfume llamado Bluebell de Pennigans, que hoy en día es casi imposible de encontrar. Diana decía algo que a mí me revienta. El aroma es lo único que nadie puede quitarte. Para ella, su fragancia era como un aura, una especie de escudo invisible y su carta de presentación. Cuando entraba en una habitación, el olor era lo primero que llegaba antes que ella misma. En momentos de estrés, recurría a la aromaterapia. Siempre llevaba consigo un pequeño frasquito con aceite de lavanda para calmarse. Sabía que no podía permitirse perder el control ni un segundo, que la histeria no era una opción. Y aquí es donde se pone más íntimo. Diana, en sus grabaciones personales, contó que desde que empezó a luchar contra la bulimia, se pesaba todos los días, a veces varias veces al día, y anotaba hasta las fluctuaciones más pequeñas, de medio kilo. Los guardias del palacio comentaban que ella caminaba descalza para que nadie escuchara sus pasos, y antes de hablar, se asomaba por las ventanas o se quedaba en la puerta observando a los invitados y al personal como evaluándolos. Tenía la manía de adelantar todos los relojes en sus casas unos minutos para asegurarse de llegar siempre puntual. Aunque era una mujer con un aura muy cálida, con sentido del humor y un poco irónica, también tenía un lado travieso. Le encantaba la serie Dinastía y podía citar a Crystal Carrington en el desayuno. Se burlaba en broma con los empleados y hacía bromas a sus hijos, riéndose de sí misma. En pocas palabras, era una mujer con carácter, auténtica, una mujer con huevos, como se dice coloquialmente. William recordó una anécdota divertida. Cuando tenía 13 años, Diana le preparó una sorpresa tremenda en el palacio, invitando a las supermodelos más famosas de entonces, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Christy Turlington. El pobre William quedó tan impresionado que casi se cae por las escaleras. Diana se reía hasta llorar, pero luego volvía a la soledad que la esperaba. Y aquí llegamos a un punto clave, queridos. Se dice que Diana era el polo opuesto total de Camila, la amante de Carlos, y no es poca cosa. Así que vamos a detenernos un momento en ella, en Camila Parker Bowles, porque en esta historia siempre hay 3 protagonistas: Carlos, Diana y Camila. Carlos conoció a Camila en 1971 y hay 2 versiones sobre cómo fue ese encuentro. Unos dicen que en la casa de una amiga, otros que en un partido de polo. Los 2 tenían poco más de 20 años. Ella era sociable, segura de sí misma, natural, casi nunca se maquillaba y vestía más bien con un estilo masculino y despreocupado. Él, en cambio, era más rígido, formal, criado bajo la estricta vigilancia de la reina y el príncipe Felipe. Camila fue, según cuentan, la primera mujer frente a quien Carlos se sintió él mismo, no el príncipe, sino un hombre común. Y eso fue una especie de adicción para él. Se dice que en la primera cita le susurró al oído una frase que es para quedarse helado. Mi bisabuela ya estuvo con tu tatarabuelo. ¿Qué opinas de eso? Desde el principio sabían que su relación no era un simple romance pasajero. Tenían muchas cosas en común, sobre todo el sentido del humor, su amor por los caballos y esa intimidad silenciosa que Carlos nunca encontró en el palacio. Les encantaba estar juntos y pasaban las noches charlando hasta tarde. Pero aquí viene lo feo. Para la corte, Camila no era la candidata ideal para ser esposa del futuro rey. No porque le faltara encanto, inteligencia o contactos sociales, sino por su reputación. En una época en la que la monarquía aún se aferraba a protocolos rígidos y los matrimonios reales parecían acuerdos políticos, Camila no cumplía con 2 requisitos básicos. No tenía una reputación impecable y no era virgen. Y esto no era un capricho, sino una regla dura del Palacio de Windsor. La futura esposa del heredero al trono debía ser pura ante los ojos de la sociedad, no solo en términos sexuales, sino también en lo social. Camila tenía fama de fiestera, y aunque la virginidad no era un requisito legal, en los años 70 y 80, la familia real y la opinión pública británica vivían aún en una mentalidad victoriana. Existía un protocolo no escrito, una regla invisible de que la esposa del futuro rey debía ser intachable. En el caso de Diana,
Esto se tuvo muy en cuenta y fue una de las razones por las que la eligieron a ella, especialmente comparándola con Camila, que tenía un pasado complicado en ese sentido. Incluso los medios de la época informaron que Diana se sometió a los exámenes médicos estándar antes de la boda, siguiendo la rutina real. No hay pruebas de que estos incluyeran un control de virginidad, pero seguro que algo se revisaba. Este tema de la virginidad es fascinante, porque la obligación principal de la futura esposa real era dar a luz a un heredero legítimo. Había una obsesión profunda y antigua por la línea sucesoria sin dudas. Si la novia era virgen, el palacio tenía la seguridad de que el niño que naciera sería sin lugar a dudas hijo del heredero y no fruto de una relación previa. Este es un pensamiento medieval que, increíblemente, persistió hasta la época de Diana. Además, la familia real debía ser un ejemplo para la sociedad, y sus matrimonios representaban valores británicos como la fidelidad, la pureza y el honor. Volviendo a Camila y Carlos, la historia se pone aún más picante. En un momento dado, Camila estaba saliendo tanto con Carlos como con Andrew Parker Bowles. Y aquí viene la ironía. Andrew mantenía supuestamente un romance con la princesa Ana, hermana de Carlos. Nunca se confirmó oficialmente, pero en los pasillos del palacio se hablaba abiertamente de ello. Se decía que Camila y Andrew se engañaban mutuamente sin parar. En medio de todo esto, Carlos estaba emocionalmente enganchado a Camila, pero no tenía permiso para casarse con ella. Camila terminó casándose con Andrew y Carlos, herido, intentó olvidarla, aunque nunca llegó a cortar el contacto del todo. Imagínate este triángulo lleno de secretos, engaños y pasiones ocultas detrás de la fachada real. ¿Y si nada fue tan blanco y negro como nos contaron? ¿Y si la historia de amor y traición es mucho más compleja? Acuérdense de este detalle porque promete dar mucho que hablar. Queridos míos, ¿se imaginan que el heredero al trono de una de las monarquías más emblemáticas estuviera no solo enredado en una relación extramarital, sino que además esa relación se filtrara al mundo de la manera más bochornosa posible? Pues eso pasó con Carlos y Camila. Y lo que les voy a contar ahora es un episodio que parece sacado de una telenovela, pero que es tan real como la vida misma. ¿Cómo es posible que una conversación privada, íntima y hasta comprometida haya sido grabada por un simple aficionado a la radio? ¿Y qué impacto tuvo eso en la ya turbulenta vida del príncipe Carlos y la princesa Diana? Quédense conmigo, porque esta historia tiene más capas de las que creen. Carlos y Camila mantenían una relación mucho más profunda de lo que la mayoría sospechaba. No era solo un romance furtivo. Se escribían cartas, hablaban por teléfono, se veían en eventos sociales y, sobre todo, tenían un contacto emocional constante. Algo que Carlos nunca había experimentado con ninguna de sus parejas oficiales. De hecho, gente cercana a Carlos aseguraba que él incluso consultaba con Camila temas delicados, como pedirle consejos sobre cómo proponerle matrimonio a Diana, como si necesitara su aprobación para hacer algo tan serio. Así que, para que se hagan una idea, antes, durante y después de su matrimonio con Diana, Carlos y Camila siguieron en contacto permanente. Pero aquí es donde la cosa se pone fea, queridos míos. En diciembre de 1992, estalló en los medios británicos un escándalo que pasó a la historia como el Tampon Gate. Y si no lo han escuchado, prepárense para algo realmente vergonzoso. Se publicaron grabaciones privadas de una conversación telefónica entre Carlos y Camila de 1989, cuando él todavía estaba casado con Diana. La conversación no solo era íntima, sino que resultaba absolutamente comprometedora, ridícula, y revelaba un nivel de dependencia emocional de Carlos hacia Camila que dejó a muchos boquiabiertos. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que la grabación no la hizo ningún agente secreto ni un hacker de última generación. Fue un hombre mayor, un aficionado a la radio, que simplemente estaba escaneando frecuencias en busca de charlas de camioneros, taxistas o a lo mejor algún reporte policial. Este señor, casi por casualidad o aburrimiento, interceptó la llamada porque en esa época las comunicaciones no estaban cifradas ni protegidas. Bastaba con tener el equipo adecuado y un poco de suerte para escuchar estas conversaciones. Y la suerte, en esta ocasión, no acompañó a Carlos. Este hombre grabó la conversación en una cinta que luego terminó en manos de la prensa.
No hubo una conspiración ni una operación organizada. Fue pura casualidad. Podríamos llamarlo karma en su máxima expresión, y uno de los momentos más humillantes en la vida del príncipe. Durante años, esta conversación circuló en copias pirata, entre periodistas y algunos aristócratas de edad que fingían escándalo mientras la escuchaban escondidas. Por aquel entonces, los medios británicos eran más cautelosos con este tipo de contenido sexual tan explícito, sobre todo cuando afectaba al heredero del trono. Temían demandas por invasión a la privacidad, pero todo cambió en 1993, cuando un periódico decidió publicar la conversación completa. De repente, el mundo entero supo que la monarquía, esa institución que había construido una reputación impecable durante décadas, fue derribada por un simple hombre con una antena en el ático. Imagínense la reacción. Los británicos no podían creer que el futuro rey, preparado desde niño para ser la cabeza del país, hablara de manera tan infantil y vulgar, y que además estuviera involucrado en una relación extramatrimonial mientras estaba casado con Diana. El contenido, aunque privado, era un escándalo sin precedentes. La opinión pública quedó en shock. Y aquí es donde me sorprende algo. He escuchado a gente decir que, bueno, son adultos y pueden hablar de lo que quieran. Pero no, en ese momento Carlos seguía siendo marido de Diana, y ese tipo de fantasías debería haberse guardado para después del divorcio. Tras la publicación, Carlos desapareció un tiempo de los focos mediáticos, y Camila fue catalogada como la mujer más odiada de Gran Bretaña. Diana, por su parte, solo recibió la confirmación de lo que ya sabía desde hacía años. Carlos nunca dejó de amar a Camila ni de estar con ella. Quienes conocían a Diana en privado la describían al borde del colapso emocional, con cambios de humor, desconfianza y un aislamiento profundo. Se sentía sola, abandonada por la familia real, traicionada por su esposo, manipulada por los medios y atrapada en una institución que protegía a todos menos a ella. En medio de ese torbellino apareció Andrew Morton, un periodista del Sunday Times que llevaba años investigando a la familia real. A él no le interesaban los chismes, sino los mecanismos del poder. Intentó acercarse a Diana, pero su círculo era muy cerrado. Solo gracias a un amigo íntimo de la princesa, un médico de confianza de su juventud, logró crear un puente entre ellos. Fue a través de este intermediario que Diana tomó una decisión que lo cambió todo. Quería contar su verdad, pero sin aparecer como la autora directa del libro que iba a revelar los secretos del palacio. Temía las represalias, sabía que enfrentarse al Palacio Buckingham era arriesgado, pero estaba cansada de que el mundo pensara que era una mujer loca e histérica. Quería que se supiera que su vida era una lucha diaria, que tenía motivos para llorar, para temer y para desesperarse. Por eso comenzó a grabar en secreto, en su salón del Palacio de Kensington, una serie de cintas donde respondía a las preguntas de Morton, todo de manera clandestina, sin encuentros cara a cara, usando al médico como mensajero. En esas grabaciones, Diana hablaba con sinceridad sobre su dolor, su traición, la sombra de Camila, su soledad, su bulimia y el incomprendido mundo en el que vivía. No se presentaba como víctima, solo contaba la verdad, sabiendo que estaba entregando al mundo un arma directa contra la familia más poderosa del Reino Unido. Y queridos, esa decisión marcaría para siempre la historia de la monarquía y la percepción pública de sus protagonistas. ¿No es fascinante cómo detrás de los muros dorados hay tanta oscuridad y sufrimiento? Piénsenlo. Queridos míos, ¿se han preguntado alguna vez qué hay detrás de la verdad que nunca nos contaron sobre Diana de Gales? ¿Y si todo ese brillo y glamour solo fueran la fachada de un drama mucho más oscuro? Porque lo que voy a contarles no es un simple chisme. Es la historia que salió a la luz gracias a una mujer que se atrevió a romper el silencio, aunque eso la pusiera en la mira de todos. Pero mejor, vámonos por partes. En 1992, apareció un libro que sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham. Se llamaba La historia de Diana Herué, y aunque oficialmente la princesa no quiso tener nada que ver con él,
cualquiera que lo leía sabía que esa no era una historia inventada ni un montón de especulaciones. No, era la verdad que solo alguien que había vivido dentro de esos muros podía revelar. Y claro, como imaginarán, la publicación fue un auténtico terremoto mediático. La gente empezó a ver a Diana no solo como un ícono de estilo, sino como una persona real, sufriente, decepcionada y sobre todo, auténtica. Por otro lado, Carlos quedó retratado como un marido frío y traicionero. La familia real, una máquina helada y sin corazón, donde las emociones parecían no existir. Y lo más importante, Diana por primera vez tuvo una voz propia, independiente del palacio. Lo curioso es que el palacio guardó silencio durante meses, sin hacer ningún comentario oficial. Diana también negó su relación con el libro, pero en los pasillos del poder se rumoraba que era su forma de vengarse. Yo creo que, más que una venganza, fue el grito desesperado de una mujer que ya no tenía nada que perder. Luego, cuando Diana falleció en 1997, el autor sacó una nueva edición del libro, esta vez revelando que la princesa había sido la autora de todas las grabaciones que respaldaban la historia. No era solo un libro basado en fuentes, sino una autobiografía autorizada. Pero aquí viene lo que para mí es el punto clave. En noviembre de 1995, Diana hizo algo sin precedentes en la historia de la monarquía. En lugar de las típicas declaraciones oficiales y seguir fingiendo que todo estaba bien, ella se sentó frente a una cámara de la BBC y contó su verdad, consciente de las consecuencias. El periodista Martin Bashir logró grabar la entrevista en secreto, sin que nadie en el palacio lo supiera. Solo algunos de sus asesores y guardaespaldas estaban al tanto. La grabación tuvo lugar en un cuarto privado en el Palacio de Kensington y duró 55 minutos. Más de 22 millones de personas solo en Reino Unido la vieron en vivo, y luego se difundió por cientos de canales en todo el mundo. Pero hay una frase que quedó grabada en la memoria colectiva y que desató todo. Al hablar de su matrimonio, Diana dijo con total calma, sin levantar la voz ni llorar, que el mito de la monarquía perfecta era solo una fachada. No acusó al palacio de ser malvado, sino que explicó que era una máquina que no entendía emociones, que dañaba a las personas en nombre de las reglas, que dejaba de lado a quienes no podían cumplir con el papel que se esperaba de ellos. Y que ella, Diana, no iba a seguir jugando ese juego. ¿Se imaginan lo que eso significó? Una mujer que se atrevía a decir en público lo que nadie dentro de la corona tenía el valor de admitir. Pero, y aquí es donde se pone feo, años después salió a la luz que Martin Bashir había usado manipulaciones para ganarse la confianza de Diana. Según una investigación de la BBC, Bashir mostró documentos falsos que sugerían que miembros de la familia real y los servicios secretos la espiaban a ella, a sus guardaespaldas y amigos. Estas insinuaciones, aparentemente falsas, alimentaron su paranoia y desconfianza hacia el palacio y probablemente fueron decisivas para que aceptara hacer esa entrevista. Después de la emisión, el palacio entró en crisis total. La reina Isabel II reaccionó con frialdad y pidió que Diana y Carlos finalizasen el divorcio cuanto antes. Había quedado claro que la imagen de estabilidad que intentaban mantener ya no se podía sostener. Ese fue el momento en que Diana se convirtió en un símbolo de rebelión contra la lealtad ciega a la institución. Y bueno, si hubo una boda del siglo, también llegó el divorcio del siglo. Tras esa entrevista que cambió todo, la reina envió cartas personales a Carlos y Diana, dejándoles claro que era hora de poner punto final a su matrimonio. Esto fue algo sin precedentes, porque la reina rara vez se metía directamente en la vida privada de su familia, al menos oficialmente, pero entendió que seguir fingiendo no tenía sentido. En marzo de 1996, Diana confirmó públicamente que había iniciado los trámites para el divorcio. Apenas 5 meses después, el 28 de agosto, el divorcio fue oficial. Después de 15 años desde aquella boda transmitida en directo para el mundo, Diana volvió a ser una mujer libre. Pero claro, la libertad tenía precio. Las negociaciones fueron duras y largas. A Diana le importaba mucho más conservar su título que el dinero, aunque recibió una indemnización de 17 millones de libras y un sueldo anual de 400,000. Pero el palacio fue inflexible. Tras el divorcio,
No podría seguir usando el título de Su Alteza Real. Desde entonces solo sería Diana, princesa de Gales, sin ese honor. Sus amigos cuentan que Diana lloró al saber que tendría que inclinarse o arrodillarse, incluso ante sus propios hijos, si estos eran formalmente presentados como miembros de la familia real. William le dijo en ese momento: «No te preocupes, mamá, cuando sea rey, te devolveré ese título». Así que el divorcio terminó con la relación formal, pero la herida emocional seguía abierta. Diana perdió su título, el respaldo de la institución y parte de su protección. Su estatus quedó confuso. Ya no era parte oficial de la familia real, pero seguía en el ojo del huracán mediático. No confiaba en nadie, temía escuchas, espionaje y provocaciones. Aunque estaba rodeada de personas de confianza, la paranoia y el miedo eran parte constante de su día a día. Y entre sus allegados corrían rumores de que Diana temía por su vida, especialmente después de esa entrevista y de las informaciones sobre la vigilancia de los servicios secretos. Imagínate estar en una jaula de oro y sentir que nadie te protege, que te vigilan y que cualquier paso en falso puede ser fatal. ¿De verdad se cayó sola? ¿O alguien empujó esa fachada que ella ya no quería sostener? Queridos míos, esta historia está llena de sombras y secretos, y aunque pasen los años, la figura de Diana sigue siendo un enigma que nos cuesta aceptar del todo. ¿Sabías que Diana nunca denunció oficialmente que temía por su seguridad, pero sí habló de ello en conversaciones privadas que después se filtraron en un documental? Imagínate, libre pero sintiéndose observada, vigilada por un sistema del que había escapado, pero que aún la tenía en su mira. Después de su divorcio, Diana decidió construir su propia marca como mujer independiente, madre y activista humanitaria. Se alejó de la mayoría de sus compromisos públicos, pero puso toda su energía en causas que, en aquel entonces, se consideraban incómodas o hasta tabú para la monarquía. Minas antipersonales, enfermedades infecciosas, personas muriendo de SIDA. En una de esas charlas llegó a decir: «No quiero ser la reina de Gran Bretaña, quiero ser la reina de los corazones humanos». Suena a frase hecha ahora, pero en ese momento, con todo lo que había vivido, fue el grito sincero de una mujer que eligió la autenticidad por encima de las apariencias. Ese divorcio no fue el fin de su historia, sino más bien la última línea que la separaba de la institución monárquica. A partir de ahí, vivió bajo sus propias reglas, pero también con el miedo constante de que su libertad fuera una amenaza para quienes querían controlar la narrativa. Y ojo, que no solo hubo un hombre en su vida después de Carlos. Veamos un poco esos romances que tuvo, porque algunos son tan intensos y trágicos que parecen sacados de una novela. Uno de los primeros fue Barry Manaki, un guardia de seguridad asignado a Diana a principios de los años 80. Oficialmente, nunca se confirmó que fueran pareja, pero su relación fue tan fuerte que levantó suspicacias en palacio. Diana confesó años después en una grabación secreta que durante ese tiempo fue realmente feliz, aunque esa alegría se cortó de manera brutal. Manaki fue apartado de su puesto y, lo que es más inquietante, murió en un accidente de moto poco después. Diana llegó a decir que no fue un accidente común, pero la investigación se cerró rápido. ¿Y si alguien intentó silenciar rumores peligrosos? Probablemente nunca lo sabremos. En 1986, Diana conoció a James Heath, un oficial de caballería que le enseñaba a montar a caballo. Este fue su primer romance documentado sin dudas. Duraron juntos unos 5 años y fue la ilusión de una vida normal para ella. Pasaban tiempo en la casa de la madre de él, lejos de los flashes y el ruido. Incluso fueron a un concierto de David Bowie y el palacio se esforzó por ocultar las fotos. Heath fue cariñoso, atento, le dio lo que no encontraba con Carlos. Pero como en las novelas, todo terminó mal. Lo enviaron a la guerra en el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto, y aunque Diana le pidió que no se fuera, él no pudo negarse. En su ausencia se distanciaron, y él terminó revelando detalles de su relación en entrevistas y un libro. Para Diana fue otra traición. Y aquí viene la parte que causa revuelo. Algunos dicen que Heath podría ser el padre biológico de Harry. Miren fotos, queridos míos. Hay cierto parecido, no lo niego. Pero la cronología parece contradecir esta teoría, porque su relación empezó 2 años después del nacimiento de Harry. ¿O acaso no fue así?
En los años 90, Diana se acercó a Oliver Hoare, un marchante de arte mayor que ella, casado y con hijos. Su relación fue intensa, apasionada y llena de drama. Biografías aseguran que Diana estaba fascinada con él, aunque sabía que no tendría futuro. Sus encuentros eran secretos, y cuando la esposa de Hoare descubrió el romance, le ordenó cortar todo contacto. Diana, herida, supuestamente llegó a llamar a su casa más de 300 veces por la noche. Después apareció Will Carling, un famoso jugador de rugby. Se veían en el gimnasio, y aunque nunca se confirmó que hubo algo físico, los medios se hicieron eco de la historia. Carling también estaba casado, y su esposa Julia acusó a Diana de destruir matrimonios, lo que llevó a la ruptura por la presión. Pero el único hombre que Diana realmente contempló como pareja para toda la vida fue Hasnat Khan, un cardiólogo pakistaní. Era introvertido, trabajador y completamente ajeno al mundo de la monarquía. Su relación duró unos 2 años en secreto. Diana iba con peluca a su hospital, lavaba platos en su casa, conoció a su familia. Se dice que fue un amor auténtico. Una amiga de Diana confesó que fue su única verdadera historia de amor, pero Hasnat sabía que no podría vivir con alguien tan famosa. Decía que estar con Diana era vivir en un acuario, sin privacidad ni vida normal. Fue él quien terminó la relación y Diana quedó destrozada. Y aquí llegamos al último capítulo, el que todos conocemos, pero con sus sombras y misterios: Dodi Al-Fayed. En 1997, semanas antes de su muerte, Diana inició un romance con este joven egipcio, hijo del multimillonario Mohammed Al-Fayed. Algunos creen que Diana realmente lo amó, otros piensan que fue una pasión fugaz. Pero lo cierto es que con Dodi parecía tranquila, en paz. Se conocían desde hacía años, pero fue en ese verano cuando su interés se intensificó. Mohammed Al-Fayed, dueño del Hotel Ritz en París y de la tienda Harrods, invitó a Diana y a sus hijos a unas vacaciones de lujo, primero en Saint-Tropez y luego en Cerdeña, en un yate impresionante. Todo parecía perfectamente planeado. Se dice que fue un movimiento estratégico del padre de Dodi, soñando con unir a su familia con la corona británica. Queridos, la historia de Diana no es solo la de una princesa triste, sino la de una mujer valiente que buscó su lugar y su verdad en un mundo que no estaba preparado para ella. Vivió amores prohibidos, luchó por causas olvidadas y enfrentó un sistema que no la quería libre. ¿Qué más habrá quedado oculto detrás de esas sonrisas que todos vimos? Piénsenlo. ¿Y si todo lo que creía saber sobre la muerte de Diana y Dodi no fuera tan simple como nos lo contaron? ¿Y si detrás de esa tragedia hubiera secretos, conspiraciones o verdades ocultas que nadie se atrevió a revelar? Queridos míos, prepárense porque esta historia tiene capas y más capas, y les aseguro que no van a querer perderse ni un detalle. Dodi Al-Fayed era un tipo completamente distinto a los hombres con los que Diana había estado antes. No era un príncipe, ni un hombre especialmente elocuente, pero tenía un aura exótica y misteriosa que atrapaba a cualquiera. Lo más llamativo era cómo la miraba, como si ella fuera lo único que existía en el mundo, y para Diana eso era suficiente. Este muchacho llevaba la vida típica de un playboy, rodeado de mujeres bellas, moviéndose en jets privados, yates lujosos y autos caros. Todo, claro, pagado con el dinero de su millonario padre. Tenía una residencia en Londres, apartamentos en París y propiedades en la Riviera Francesa. Los que conocían a Dodi decían que podía ser increíblemente encantador, que tenía un carácter dulce y que le gustaba consentir a sus parejas con regalos caros. Pero por otro lado, sus críticos lo tachaban de irresponsable, superficial y poco constante en sus relaciones. Diana y Dodi empezaron a pasar mucho tiempo juntos, y con cada foto que salía de ellos en los medios, la obsesión de la prensa aumentaba. Los tabloides no paraban de publicar imágenes cada vez más atrevidas, y algunos incluso hablaban de un posible compromiso o embarazo, todo sin ninguna confirmación oficial. Claro que Diana sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado,
Y no solo por los paparazzi. El Palacio Real, por supuesto, no miraba con buenos ojos esta relación. Para empezar, ni Dodi ni su padre tenían buena reputación. Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, era una figura polémica. Un empresario capitalista dueño de Harrods, conocido por sus comportamientos provocadores y su estrecha relación con los medios, lo que generaba desconfianza entre la élite británica y la monarquía. Se dice que la reina evitaba sentarse cerca de Mohamed en eventos oficiales, y en general, la familia Windsor no veía con buenos ojos esa compañía, aunque a Diana parecía no importarle. Incluso los príncipes Harry y William parecían llevarse bien con Dodi, y todo parecía ir bien, casi como un cuento de hadas. Pero claro, queridos, ya saben que ese cuento no tiene un final feliz, y dejó muchísimas preguntas en el aire. Llegamos al fatídico 30 de agosto de 1997, en París. Diana y Dodi regresan en un jet privado desde Cerdeña. Ese mismo día, Dodi pasó por una joyería, Reposi, para recoger un anillo de compromiso de platino y diamantes valorado en más de 100.000 francos franceses. En el recibo aparecía la palabra engagement ring, o sea, anillo de compromiso. Tenían planeada una cena, pasar la noche en el Hotel Ritz y regresar rápido a Londres. Pero la noche no salió como esperaban. Los paparazzi los rodeaban cual buitres, esperando en todas las salidas. Intentaron cenar en el restaurante El Espadón, pero desistieron por la avalancha de fotógrafos y volvieron al hotel. Allí, en la habitación, tomaron una decisión que cambiaría todo. Irían a la residencia privada de Dodi, a solo unos minutos del Ritz. Esa elección sería la última de sus vidas. Curiosamente, el anillo que Dodi había recogido quedó intacto en la habitación del hotel. La policía lo encontró tal cual, y según declaraciones del joyero, Dodi tenía planeado dárselo a Diana esa misma noche o en los días siguientes. Luego vemos en un vídeo cómo Dodi y Diana entran al ascensor. Pasada la medianoche, suben a un Mercedes negro S280, conducido por Henry Paul, el segundo jefe de seguridad del Hotel Ritz. Aquí es donde se pone feo. Henry Paul no era un conductor profesional y además, esa noche supuestamente había estado bebiendo alcohol. A su lado iba Trevor Rhys-Jones, otro guardia de seguridad y el único de los pasajeros que llevaba cinturón de seguridad. Atrás, Dodi y Diana. Salieron por la salida lateral 20 minutos después de medianoche, perseguidos ya por motociclistas paparazzi. Henry Paul acelera y el Mercedes corre a más de 100 km/h por las calles de París, entrando en el túnel Pont de l'Alma. Los fotógrafos siguen de cerca, pero entonces, en medio del túnel, el coche choca violentamente contra el pilar número 13. El conductor, Henry Paul, también resulta herido gravemente, al igual que Trevor Rhys-Jones. Diana, que no llevaba puesto el cinturón, aún está viva cuando llegan los rescatistas. La encuentran consciente, hablando con ellos, sin heridas visibles, pero con un dolor intenso en el pecho. Aquí viene lo tremendo, queridos míos. El impacto a esa velocidad causó una lesión interna en Diana, concretamente una ruptura en su arteria pulmonar que provocó un sangrado interno masivo y mortal. Esto no se detectó fácilmente sin una cirugía inmediata. La sacaron del vehículo recién a la 1 de la madrugada y la llevaron al hospital a las 2. Pero lamentablemente, a las 4 de la mañana, Diana falleció. Tenía apenas 36 años. Y aquí es cuando se desata el infierno mediático y la avalancha de teorías conspirativas que todavía hoy hacen ruido. Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, aseguró esa misma noche que había sido un asesinato, que Diana estaba embarazada, que pensaban anunciar su compromiso y que la familia Windsor no podía permitir que la sangre real se mezclara con un descendiente árabe. Mohamed pasó años luchando por reabrir la investigación, dando entrevistas, impulsando pesquisas privadas. Pero la investigación oficial británica, que duró de 2004 a 2006, no encontró pruebas que indicaran la participación de terceros. Lo que sí se determinó es que el accidente fue causado por el exceso de velocidad, la intoxicación del conductor y la falta de cinturones de seguridad. Los expertos forenses concluyeron que las heridas internas de Diana fueron fatales,
pero que el cinturón podría haber reducido el daño y aumentado sus posibilidades de sobrevivir. Dodi y Henry Paul seguramente habrían sufrido heridas muy graves de todas formas, por la velocidad y el choque contra el pilar, pero el cinturón habría cambiado el desenlace. Aún así, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Y para complicar más esta trama, se encontró una carta impactante que Diana había escrito poco antes. ¿Qué decía? Eso se los contaré en un momento. Pero antes, un par de palabras sobre el funeral. El 6 de septiembre de 1997, Londres se sumió en un profundo duelo. El país entero se congregó durante días frente a las puertas del Palacio de Kensington y Buckingham, y ahora, paralizados, seguían el último camino de la mujer que ya no estaba. La gente realmente lo sentía. A las 9 de la mañana comenzó el cortejo fúnebre. Queridos míos, esta historia no es solo sobre un accidente trágico, sino sobre un torbellino de emociones, secretos y poder que nos invita a cuestionar qué hay detrás de las apariencias y cuántas verdades quedan enterradas en el silencio. ¿No les parece que aún hay mucho por descubrir? Yo no puedo dejar de pensar en eso. Queridos míos, imagínense esta escena, una ceremonia que reúne a millones de personas en las calles y a miles de millones frente a las pantallas, pero en vez de alegría, hay un aire denso de tristeza y rabia contenida. Una mujer que fue adorada por su pueblo, pero que terminó encerrada en un silencio casi sepulcral, lejos de quienes la amaban realmente. ¿Qué pasó realmente con esa princesa? ¿Fue solo un accidente o hay algo mucho más oscuro detrás? Pues agárrense, porque lo que voy a contarles va a remover muchas emociones y, seguro, más de una duda. Vamos a situarnos. Estamos en Londres, en el corazón mismo de la monarquía británica, en la abadía de Westminster, ese lugar emblemático donde coronan y entierran a los reyes. Se estaba llevando a cabo el funeral de Diana Spencer, más conocida como Lady Di. Su ataúd, de madera de roble, estaba cubierto con el estandarte real y un ramo de lirios blancos. Entre esas flores, un detalle que a mí me parte el alma. Una carta con una sola palabra: Mami, escrita por su hijo William. Detrás de ese féretro caminaban los hombres que representaban tanto el amor como el deber. El príncipe Carlos, el príncipe Felipe, William, Harry y el hermano de Diana, Charles Spencer. A su alrededor, una guardia de honor y más de 1 millón de personas en las calles de Londres, mientras que más de 2.500 millones de espectadores en todo el mundo seguían la transmisión televisiva más grande en la historia de los funerales. La ceremonia fue sobria, nada de ese lujo acostumbrado de la corona. Fue un día de duelo y también de rebeldía. El momento que más caló fue el discurso de Charles Spencer, el hermano de Diana, que no se anduvo con rodeos y acusó a los medios de comunicación de haber llevado a su hermana a la muerte. Además, lanzó una puya directa al palacio, diciendo que Diana no necesitaba títulos reales para ser la reina de los corazones. Les juro, ese discurso retumbó durante años en los muros de la monarquía. Charles estaba a punto de romper en llanto, tan cargado estaba de emoción. Luego llegó Elton John, que interpretó Candle in the Wind, un tema que originalmente escribió para Marilyn Monroe, pero que aquí, en ese funeral, cobró otro significado. Al funeral acudieron numerosas celebridades, la madre de Diana y, por supuesto, la reina Isabel. Su rostro era una máscara de piedra, sin una sola emoción visible. Pero lo que pasó después del servicio fue lo que realmente desató la controversia. En lugar de enterrar a Diana en el castillo de Windsor, junto a los monarcas, la familia Spencer decidió que descansara en su propiedad privada, Althorp House. Ni en un cementerio ni en una cripta familiar, sino en una pequeña isla en medio de un lago llamado Oval, rodeada de árboles densos. Charles Spencer explicó que querían protegerla del vandalismo, que Diana había pasado demasiados años bajo el foco de los fotógrafos como para permitir que turistas acamparan junto a su tumba con cámaras. Querían protegerla, incluso después de muerta. Pero muchos, no solo británicos, sintieron que les arrebataron la posibilidad de despedirse. Porque no era cualquier mujer, era su princesa. En medio de esa isla hay un monumento de piedra y alrededor del lago 36 árboles que simbolizan cada año de la vida de Diana. No hay visitantes,
Ni siquiera William y Harry la visitan en público. Su tumba se convirtió en un santuario del silencio. En el centro de visitantes de Althorpe se exhiben recuerdos, fotos, algunas prendas y correspondencia, pero la tumba permanece inaccesible. La gente solo puede verla desde lejos. Para algunos es un lugar sagrado, para otros, un error. ¿No les parece irónico? Una mujer que luchó por la cercanía y la accesibilidad, ahora separada de la gente. Y como si fuera poco, algunas voces aseguraron que el cuerpo de Diana ni siquiera está en esa isla. Solo otra teoría más que se suma al misterio. Y ya que estamos metidos en el terreno de las teorías, vamos con las más sonadas sobre su muerte. Porque, queridos míos, las circunstancias del accidente siguen siendo un enigma para muchos. Oficialmente, Diana murió en un accidente de coche. Pero no oficial. Esto fue el inicio de un torbellino de especulaciones y teorías conspirativas que parecieran no tener fin. La primera y quizá más conocida teoría dice que fue un asesinato planeado por la familia real y que se ejecutó con la complicidad del MI6, los servicios secretos británicos. El motivo, según el padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, es que Diana estaba embarazada. Planeaba casarse con Dodi, un musulmán, y eso habría sido inaceptable para las élites británicas, porque significaba que la futura monarquía tendría un medio hermano árabe, un escándalo de proporciones épicas para la corona. Según esta versión, hubo un plan para hacer que pareciera un accidente, sabotaje en el coche, un conductor que supuestamente no estaba borracho, sino que fue manipulado para provocar el choque. Mohamed Al-Fayed acusó públicamente a la Casa Real y al MI6 justo después del accidente. El problema es que una investigación de más de 800 páginas realizada por Scotland Yard concluyó que no había pruebas suficientes para considerar la muerte como un acto deliberado. No se confirmó ni el embarazo ni ningún compromiso con Dodi, pero como siempre, el mito sobrevivió. Y aquí es donde se pone aún más intrigante. Se dice que Diana sabía que iba a morir en ese accidente. ¿Les parece una locura? En 1995, 2 años antes de su muerte, Diana escribió una nota a su mayordomo, Paul Burrell, en la que decía: «Esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi marido planea un accidente con mi coche, fallos en los frenos y heridas graves en la cabeza para despejar el camino a su nueva relación. La carta está fechada y firmada por Diana. A mí esto me revienta. ¿Cómo pudo prever algo así? ¿Recibió amenazas? ¿Tenía información confidencial?». Durante la investigación, esa nota fue presentada como evidencia y tras analizar la caligrafía, confirmaron que era auténtica. Así que sí, Diana temía por su vida, pero no hubo pruebas de que el príncipe Carlos estuviera detrás de nada. Desde un punto de vista psicológico, la carta refleja su estado emocional, paranoia, sensación de estar atrapada. Pero claro, eso bastó para que la gente empezara a creer que ella presentía su final y se preguntaran si la familia real tuvo algo que ver. Hasta hoy, sin embargo, no hay pruebas sólidas. La segunda teoría apunta al conductor del Mercedes, Henry Paul, que era subjefe de seguridad en el Hotel Ritz y que, según algunos, era un agente del MI6 encargado de cumplir la orden del asesinato. Sabemos que fue él quien conducía el coche que se estrelló en el túnel, pero esa historia también tiene sus sombras y contradicciones. Así que, queridos, aquí estamos, con una historia que mezcla amor, poder, traición y misterio. Una princesa que murió demasiado joven y cuya tumba es un secreto guardado con celo. ¿Dónde están ahora los protagonistas? William y Harry han crecido bajo la sombra de esa tragedia, y la familia real sigue lidiando con las heridas que dejó Diana. Pero lo que a mí siempre me deja pensando es esto: ¿por qué una mujer que fue tan amada y que siempre luchó por la verdad terminó siendo apartada y envuelta en secretos? ¿No merecía ella un adiós abierto, sincero y sin sombras? La historia de Diana no es solo la de una princesa, es la de una mujer que encendió corazones y que, hasta hoy, sigue siendo un enigma que nos cuesta dejar atrás. Después de que murió, se supo que tenía un nivel altísimo de alcohol en la sangre y además rastros de medicamentos psicotrópicos. En sus últimas fotos dentro de ese Mercedes, se le ve claramente muy alterado, como demasiado acelerado.
Con eso, para muchos, ya bastaba para echarle la culpa del accidente a su irresponsabilidad. Pero aquí es donde la historia se pone mucho más turbia, mis queridos. Empezaron a correr rumores de que Henry Paul, el conductor, era un informante del MI6, el servicio secreto británico. Según estas versiones, él supuestamente colaboraba con el espionaje y formaba parte de una operación para eliminar a personas que representaban un peligro para la seguridad del Reino Unido. Y claro, Dodi y Diana sin duda podrían haber sido considerados una amenaza. ¿De dónde salen estas ideas? Pues resulta que Henry tenía sumas de dinero que no cuadraban con su sueldo ni con ningún ingreso oficial. Además, aunque sí lo vieron en un bar del hotel esa noche, no parecía estar borracho. Por otro lado, la investigación oficial nunca encontró pruebas de que realmente tuviera vínculo con el espionaje. Ahora, la teoría número 3 involucra un Fiat Uno blanco y cámaras que no funcionaban. En el Mercedes destrozado encontraron señales de que había tenido contacto con un Fiat Uno blanco, pero ese coche nunca apareció. Se sospechaba que el conductor de ese Fiat había provocado el accidente a propósito, cortándole el paso al Mercedes donde iban Diana y los demás. Después surgieron chismes de que ese Fiat pertenecía a James Anderson, fotógrafo y esposo de la ex mujer de Henry Paul. En mayo del año 2000, encontraron a Anderson muerto dentro de su BMW, quemado en un bosque del sur de Francia. Su cuerpo mostraba heridas graves, incluida supuestamente un agujero en la sien. La policía francesa dijo que se había suicidado por problemas personales, pero la coincidencia de que muriera 3 años después del accidente de Diana y que su nombre saliera relacionado con el Fiat Uno desató una avalancha de teorías conspirativas. Algunos decían que Anderson estaba vinculado con el espionaje francés, aunque los investigadores británicos nunca hallaron conexiones fiables entre él y el accidente. Ustedes estarán pensando ahora, ¿y en ese túnel no había cámaras para haber grabado todo? Pues sí, había cámaras, pero como suele pasar en estos casos, justo ese día estaban rotas, o las que funcionaban no apuntaban hacia donde ocurrió el choque. Es como si el destino conspirara para que nunca sepamos la verdad completa. La teoría número 4 habla de un retraso a la hora de ayudar a Diana. La sacaron del coche destruido a la 1 de la madrugada, pero no llegó al hospital hasta pasadas las 2. Para muchos, eso es inexplicable. ¿Por qué no la llevaron enseguida? ¿Fue una demora intencional? Según el protocolo médico francés, primero hay que estabilizar al paciente antes de moverlo, aunque eso tome tiempo. Y Diana estaba consciente, pero tenía heridas internas muy graves. De hecho, en el traslado la reanimaron 2 veces. Cuando llegó al hospital la operaron de inmediato, porque los médicos decían que trasladarla antes podría haber empeorado su estado. Para esos doctores fue el caso más difícil de sus vidas, pero para el público quedó una gran duda con ese lapso de tiempo. La quinta teoría nos lleva a la injerencia estadounidense. En 1999, se reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tenía alrededor de 1,100 páginas de documentos relacionados con Diana. La mayoría de esos papeles permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. Para algunos, esto es prueba de que la estaban vigilando, tal vez incluso escuchando sus conversaciones en los últimos días antes de morir. Los americanos admitieron que esos documentos existen, pero aseguraron que solo contienen información obtenida dentro de un monitoreo legal de extranjeros en el extranjero. No hay nada que indique un complot para asesinarla. Hasta hoy, esos archivos no son públicos en su totalidad. Y llegamos a la última teoría, la número 6, el guardaespaldas como agente del Emery. Seguro se preguntan qué dijo el único sobreviviente del accidente, Trevor Rhys-Jones, que iba en el asiento del copiloto. Después de años de silencio, sacó un libro llamado La historia del guardaespaldas, donde relata su experiencia, o más bien, la ausencia de recuerdos. Cuenta cómo luchó por su vida y trató de recomponer lo sucedido. Admitió no recordar el momento del choque, perdió la conciencia justo durante 4 minutos,
y afirmó que si hubiera sabido que Henry Paul había bebido, jamás le habría dejado conducir. También negó saber algo sobre conspiraciones, atentados o planes secretos para eliminar a la princesa, pero eso no frenó las sospechas. La policía británica hizo una investigación exhaustiva sobre sus declaraciones y no encontró nada raro. Según dicen, Rhys Jones no ocultó información y su amnesia está confirmada médicamente. Los médicos certificaron que sus heridas eran tan graves que recuperar esos recuerdos era prácticamente imposible. Claro, el único testigo no recuerda nada. Y ya saben que el recurso de no recuerdo es bastante común, sobre todo cuando alguien puede verse perjudicado por lo que diga o si está intimidado. Como criminóloga, siempre me ha interesado mucho la psicología de los testimonios. En resumen, hay dos casos: o el testigo finge no recordar para evitar dar información, o realmente tiene lagunas de memoria por el tiempo, un trauma o interferencias entre recuerdos. En los juicios, esto es difícil de comprobar, porque es complicado demostrar que alguien sí sabe y oculta la verdad, a menos que haya pruebas previas que lo desmientan. Pero con este guardaespaldas no hay nada así. Siempre mantiene la misma versión y parece que nunca recordará lo que pasó. Así que, queridos míos, esta es la historia completa. ¿Cuál de estas teorías les parece más creíble? ¿O piensan que fue solo un accidente, una mala jugada del destino, una cadena de mala suerte? Yo la verdad a veces me cuesta creer que todo haya sido tan simple. ¿Ustedes qué opinan? Queridos míos, ¿alguna vez han pensado en cómo un simple detalle puede cambiarlo todo en una historia? Les confieso que cuando empecé a interesarme por este caso, hace ya muchísimo tiempo, hubo algo que me dejó realmente intrigada desde el principio. Una carta que, a simple vista, podría parecer solo una casualidad, pero ya saben, las casualidades tienen un problema. Muchas veces esconden intereses más oscuros. Y aquí es donde la cosa se pone aún más rara, porque lo que les voy a contar ahora parece sacado de una película de ciencia ficción. En el año 2021 se inauguró un monumento dedicado a la princesa Diana que causó un revuelo enorme. En él aparece Lady Di junto a un niño y una niña. Y ahí empezaron los rumores, porque según una teoría que circula, esa niña representaría a una supuesta hija secreta de Diana y el príncipe Carlos. Se llama Sara, según cuentan. ¿Y cómo surgió esta locura? Pues escuchen bien, que esto es para alucinar. Resulta que, según un tabloide llamado The Globe, todo esto fue una operación encubierta sin que ni Diana ni Carlos lo supieran. La reina Isabel, dicen, habría ordenado que Diana y Carlos se sometieran a pruebas de fertilidad para asegurarse de que la sangre real no se perdiera. Pero uno de los médicos, supuestamente, robó un óvulo fecundado de Diana y mediante fertilización in vitro lo implantó en otra mujer, que llevó el embarazo y vio a luz a Sara. Esta niña, según la historia, creció sin saber quiénes eran sus verdaderos padres, hasta que empezó a hacer preguntas incómodas ya de adulta. Y aquí es donde se pone más turbio. Dicen que Sara recibió amenazas y tuvo que huir a Estados Unidos. ¿Y saben qué es lo más loco? Que, según ese mismo tabloide, Sara se reunió con Meghan Markle antes de que ella se casara con el príncipe Harry para advertirle sobre Carlos y la monarquía, para prevenirla de todo lo que estaba por venir. Pero ojo, no hay ni un dato concreto, ningún acta de nacimiento, ni fotos, ni grabaciones, ni testigos, ni documentos. Ni siquiera hay pruebas de que esa Sara exista realmente. Esta historia fue ridiculizada incluso por periodistas expertos en teorías conspirativas, pero aún así sigue circulando. ¿Por qué? Pues porque toca el mito de Diana, y como toda historia sobre una figura tan icónica, despierta muchas preguntas y alimenta la necesidad de creer en algo más, en un secreto guardado. Para mí, como criminóloga, esto no es solo una teoría loca, sino una especie de diagnóstico social. Cuando la gente no puede aceptar la muerte de alguien, crea otras versiones, otras realidades alternativas para no enfrentar la verdad. Y esto no nos dice nada sobre Diana, pero sí mucho sobre nosotros, sobre cómo lidiamos con la pérdida y el misterio. Ahora imagínense a esta mujer. Tenía todo y a la vez nada.
Era un ícono, un símbolo, madre del futuro rey, la favorita de los medios, la reina de los corazones. Pero en realidad, pasó gran parte de su vida sintiéndose sola, traicionada, incomprendida. Le dieron una corona, pero también una jaula de oro. Y cuando por fin se atrevió a ser libre, su vida terminó en ese túnel de Londres, sin salida. Diana fue pensada para ser la joya de la monarquía, pero terminó siendo su espejo más cruel. Mostró al mundo lo que pasaba detrás de las puertas cerradas del palacio. Si no fuera por su historia, el mito de la familia real perfecta seguiría intacto. Su muerte abrió una caja de Pandora que, casi 30 años después, sigue haciendo que todos nos preguntemos: ¿fue solo un accidente? Pero quizás la respuesta no importe tanto. Quizás lo que vale es que la recordemos tal como era, no como una princesa de porcelana, sino como una mujer de carne y hueso que amó con intensidad, peleó por sí misma y simplemente no tuvo tiempo de ganar. Queridos míos, gracias por acompañarme en esta historia que sigue viva en nuestra memoria y que nos invita a reflexionar sobre la verdad, la mentira y el poder de las historias que contamos.